y lo que pretendemos es compartir con vosotros, bueno, nuestra ruta y nuestros planes a futuro. Y ya como uno es mayor, hasta para dar la tecla necesito las gafas. Bueno, como sabéis, en cada asamblea se elige la junta directiva, la verdad, que mal sale la foto. Sí. ¿Sabéis algunos un poco? Juan Pablo, de la playa. Eso es cuando vino de Miami. Bueno, como siempre, en la asamblea toca la ratificación y la elección de nuevos miembros. Este año la verdad es que no ha habido muchos cambios. El único cambio fue el que ha tenido que cubrir la ausencia de Juan Luis Moreno, que como sabéis recientemente dejó la compañía que representaba en la asociación, Vocento, y ha sido sustituido por una persona en la que se buscaba también desde la asamblea y desde la junta directiva un perfil muy parecido al de Juan Luis. Ese perfil dentro de lo que es el componente de la asociación, en que nativos digitales, pues quitando casos como Google o como la reciente incorporación de Twitter, la mayoría son extensiones online de soportes de prensa, revistas o televisión o radio, sus extensiones online. Pues bueno, ha sido la incorporación de José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez viene del Grupo Godó, y dentro del Grupo Godó ha tenido un papel muy parecido al de Juan Luis en Vocento. Es, digamos, el impulsor dentro del grupo de toda la definición digital y el desarrollo digital del grupo. De nuevo, en nombre de estos señores, os damos la bienvenida a esta comida. Bueno, actualmente la asociación está compuesta por 138 empresas asociadas. Como veis ahí, 26 pertenecen a lo que llamamos nosotros el estamento 1, el sector de la publicidad, y fundamentalmente, desgraciadamente, muy concentrado además en agencias de medios. Es una asociación que el sector anunciantes o el sector agencias de publicidad ha ido desapareciendo en función de los nuevos tiempos y las funciones que se ha arrojado la asociación, la figura de las agencias de medios, y 112 correspondientes al estamento 2 o el sector de los medios de comunicación, que bueno, aquí tenéis una distribución. Entonces, en la página web tenéis totalmente, igual que en el documento, que por cierto, este año, dentro de esa transparencia que tiene una asociación como IMC, que en definitiva somos un GIC, una asociación sin ánimo de lucro, que lo que pretendemos compartir con vosotros es el mismo documento que refleja lo que se presentó en la asamblea, tanto la memoria del 2014 como el plan de actividades y presupuesto del 2015. Y hablando de números, de presupuesto, esta es una asociación, entonces que somos muy transparentes. A diferencia de cuando estaba en el campo de la publicidad o las agencias de medios, pues bueno, hay un tema que tiene sus partes buenas y sus malas, que vuelvo a repetir. Soy responsable ejecutivo de una asociación sin ánimo de lucro, pero que al final lo que tienes que hacer es conjugar que gastos e ingresos cuadren. Los gastos evidentemente salen del plan de actuación que aprueba cada año la asamblea. Hay por otro lado otros ingresos que IMC es capaz de generar por venta de servicios y fuentes a terceros, y lo que queda restante de los ingresos para cubrir la partida de gastos sale de las cuotas de los asociados. También desde el punto de vista de esa doble cara de costes e ingresos, como yo creo que alguna vez hemos compartido con vosotros, somos una asociación en este sentido bastante monotemática, es decir, casi el 75% de nuestros gastos están en función de lo que llamamos trabajo de campo, es decir, la generación o la ejecución de los estudios concretos que tenemos encomendados, tanto el EGM, IMC Marcas, el panel online que tenemos desarrollado, etcétera, etcétera, y el resto de las partidas, pues, básicamente son todos los gastos de investigación, todo lo que es tabulación, supervisión, etcétera, etcétera, y los gastos generales de mantenimiento de la organización. Desde el lado de los ingresos, pues también es muy sencillo, y como he dicho antes, la asociación per se genera o tiene capacidad para generar otros ingresos, y todos los ingresos que es capaz de generar
van en beneficio de los asociados, es decir, aminorando la cuota de asociados. Es cierto, y esto es un plan que acometimos bueno, Pedro está en todas esas trayectorias desde hace muchos años, de dentro de una situación de crisis intentar por dos vías aminorar las cuotas de nuestros asociados. Por un lado, disminuyendo costes, renegociando con institutos, sacando concursos recurrentes en nuestros distintos proveedores, etcétera, etcétera, pero también, y más importante que eso, siendo capaces de generar otros ingresos adicionales. Si veis un poco una evolución de las fotos, en el 2009 el peso de lo que pagaban nuestros asociados representaba el 88% del total de los ingresos, las cuotas representaban el 88%. Bueno, ese porcentaje ha variado por esas dos vías: disminución de costes, búsqueda de otros ingresos, y actualmente ya esos otros ingresos representan el 21%. En total, cuotas, es decir, la financiación proveniente de nuestros asociados, pues ha bajado en torno a 1,1 millón de euros, es decir, prácticamente en esta evolución de los 6 años duros de crisis, pues prácticamente casi el 20% de la disminución. Entramos ya, después de las cifras, un poco en lo que son las grandes líneas de trabajo. Hablando del DCM, probablemente este es un año crítico porque es el último año del convenio que en su día firmamos con la Generalitat y con Fundac para hacer una ampliación específica en Cataluña, en el mercado catalán. Esto lo que hizo fue retomar incluso el nombre, lo que era el Barómetro de Cataluña, instrumento que, como sabéis, pues tenía una historia también con algunos antecedentes políticos, sobre todo desde donde se empujó. En su momento incluso tenía mayores pretensiones que solo el ámbito catalán. De hecho, el barómetro nace como un instrumento de medición de consumo de culturas y consumo de medios en lo que se llaman los países catalanes, que cubría pues, Baleares, Valencia, cierta parte del sur de Francia, etcétera, etcétera, por temas distintos, entre otras cosas porque el que lanzó el barómetro era un gobierno distinto del que luego tuvo que acometerlo. Pues llegamos a un acuerdo de juntar las dos voluntades. Por un lado, desde la Generalitat estaban interesados en mantener un estudio específico para el área de Cataluña, y lo que pusimos es una ampliación que en definitiva financia la Generalitat y que supone que la muestra total del EGM a nivel nacional, pues una ampliación bastante potente en el área de Cataluña. Esto ha tenido beneficios, y aquí de nuevo pensamos en lo que ha sido beneficioso para todos nuestros asociados y para el mercado en general. Hemos puesto en conjunción lo que eran antes dos fuentes distintas, arrojando distinta información sobre una misma, no voy a decir región, una misma ámbito. Con ventajas económicas muy importantes para nuestros asociados, pero que actualmente, y en la peor coyuntura política, nos encontramos a un convenio que termina a finales de este año, y que ya hemos empezado a negociar con el actual gobierno de la Generalitat la posibilidad de, por lo menos, garantizar un año más ese acuerdo, y mientras tanto negociar con fuerzas políticas que resulten ganadores, aparte de todo el entorno político convulso que existe ahora mismo en Cataluña. Pero eso probablemente hasta octubre no lo vamos a poder resolver. Ya, pero eso es un tema más alargado. Lo que queremos es, de alguna forma, igual que en su momento hicimos nosotros tenemos históricamente otra ampliación solo para radio en Cataluña, también vivimos un cambio de gobierno en su momento, y lo que conseguimos en aquel momento del tripartito es, pasara lo que pasara, por lo menos conseguir una prórroga de un año, para dar continuidad, porque esto evidentemente metodológicamente y en cuanto a sistemática es complicado, y necesitamos por lo menos que el mercado, que exista un compromiso desde la autoridad actual de al menos prolongar ese convenio durante un año. Bueno, esto es lo que se publicó en su día, que se está cumpliendo, las distintas presentaciones
de fechas, de campo y de salida de datos. En el área de control de audiometría, es decir, la labor que lleva ya casi 20 años haciendo IMC de auditor de Kantar, probablemente el tema más significativo tiene que ver con el movimiento de Mediaset. Evidentemente la auditoría no es algo que podamos hacer a un lado o a otro según sea el medio asociado o no de IMC. La labor auditora que ejerce IMC comprende todas las actividades que llevan a dar validez a un sistema de medición. Ahora bien, lo que se vio sobre todo con el refuerzo que ha tenido por parte del resto de las televisiones, agencias de medios, anunciantes, es que, bueno, por lo menos a la hora de reportar, crear un nuevo órgano. Como sabéis, actualmente en Kantar existen solo dos órganos: un comité de usuarios, que es un órgano técnico de clientes de Kantar de carácter técnico, y un órgano político, que es el Consejo de Control. Lo que hemos creado, se ha creado es un tercer órgano, que es el Comité de Auditoría, en el que se reporta todas las actividades de auditoría que realiza el IMC, se recoge input de los distintos agentes, pero en el que solo están presentes empresas que cumplan dos características: ser, lógicamente, clientes de Kantar y, a su vez, asociados del IMC. Esto, bueno, fue una decisión que se presentó ya hace 2 meses en un consejo de control de Kantar, con el auspicio prácticamente de todos los clientes de Kantar, que no es una forma de aislar a un operador concreto. De hecho, las actividades, luego, si eso Pedro entrará más en detalle, las actividades que está cometiendo el IMC per se es intentar retomar la decisión que en su momento tomó el operador y tratar de reconducirle en definitiva, lo que el resto del mercado está apoyando y soportando. Bueno, otras actividades a destacar, pues, bueno, aquí menciono algunas especiales, como seguimiento de algunos referenciales muy concretos, sobre todo el tema de la televisión de pago, de la ADSL, determinadas ofertas comerciales, y en este caso sobre todo por parte de un operador, por parte de Telefónica con su paquete Fusión, ha hecho que la cuota de abonados a televisión de pago se esté disparando claramente. Eso ha llevado a un seguimiento muy específico, con controversia. Alguna de las controversias ha llevado a ser un conflicto añadido a una situación concreta, etcétera, etcétera. Otros temas a considerar, pues el consumo diferido, el tratamiento de simulcast, el virtual meter. Como sabéis, es un tema que ahora, con el alineamiento Comscore Kantar, pues parece que está un poco en stand-by, pero que el plan original de Kantar era ir incorporando en todos los nuevos hogares captados para el panel la posibilidad no solo de venir visionado en televisor, sino también visionado en PC, cosa que ya se quedó obsoleta, porque realmente el acceso al PC ya es un tema marginal. Es decir, todavía no hemos resuelto un problema que hay en el mercado y se plantea una nueva problemática, pero bueno, ahí estamos todos expectantes. Como sabéis, en San Sebastián a nivel internacional, en una reunión en que presentaban los CEOs de Kantar y Comscore a nivel mundial, se marcaba a España como mercado prioritario para establecer posibilidad de medición cross-media, y eso de alguna forma afectará también al plan inicial que tenía Kantar España de lanzamiento del Virtual. Y por último, estamos pendientes de lanzar una nueva edición, yo creo que ya son 5, de un estudio a nivel técnico bastante interesante, que es estudios cualitativos en gente que ha pertenecido al panel, para identificar problemas, situaciones, etcétera, etcétera, y buscar mejoras del sistema. En IMC Marcas, bueno, probablemente el tema más reseñable o mencionable está en que seguimos creciendo con la cuota de entrevistas online. Es decir, hemos visto que en este proceso sucesivo, hace 2 años, era un 10% del panel
que se entrevistaba online. Ya el plan para este año 2015 es llegar y alcanzar un 20% de entrevistas a través de cuestionario online. Otras actividades, pues bueno, aquí primero probablemente uno de los temas más referentes, sobre todo por histórico. Tened en cuenta que aquí es un tema que ya hace, pues a finales de los años 90, se intentó poner una solución a la obsolescencia que en aquel momento tenía la definición de clase social, cogiendo solo una matriz de dos variables, que era nivel de educación y profesión del cabeza de familia. Evidentemente, cuando afortunadamente esta sociedad ha evolucionado a que el nivel de educación haya ido creciendo, pues eso, y cuando entramos en el fenómeno de crisis, en el fenómeno de los mileuristas, en el fenómeno de una tasa de paro de población juvenil del 50%, esa definición de clase social y profesión pues asignaba a clases altas o per se, por tener un determinado nivel de estudios y una determinada profesión, te situaba en un ranking que tus capacidad adquisitiva desde luego distaba mucho de ser. Eso llevaba a que en años de gran crisis, los 4 últimos, los 5 últimos sobre todo, se diera la contradicción de tener en el histórico una clase baja que iba bajando y una clase alta que iba subiendo. Esto se acometió en la Asamblea en 2013, se dio luz verde para buscar una redefinición de ese nuevo índice socioeconómico que intentaba meter nuevas variables para que explicaran mejor el ranking de capacidad adquisitiva por hogares y consecuentemente por individuos. Se estableció un consenso con ANEIMO, que como sabéis es la asociación de referencia a nivel de institutos de investigación, y lo que ha dado como resultado es un estudio o una nueva clasificación socioeconómica que se ha puesto ya en vigor como nueva variable en la primera oleada que se publicó el 15 de abril, los resultados, que se está implementando en otros estudios al margen de AINC, entre otros el panel de audiometría de Canca. En COSCO hay más problemas porque tienen introducido otras variables, incluso en estudios de ámbito de estudios demoscópicos de muchas características. Como referencia, lo que ha hecho el nuevo sistema es, aparte de la matriz original, introducir dos variables más. Por un lado, digamos, actividad laboral, no actividad laboral, sino, ¿cómo se llama? Lo de parado, ocupado, activo, esas 4 variables, y luego otra matriz que es número de individuos con ingresos en el hogar. La combinación de esas 3 variables lo que ha dado como resultado es este nuevo índice socioeconómico. Lo tenéis técnicamente mejor, no mejor, más desarrollado la explicación en el documento que os dejo. Está en línea con los mercados internacionales, cada vez más las tipologías de otros colegas a nivel internacional, A, B, B1, B2, B3, que es el formato que se está manejando. Otro gran área de actuación, y aquí llevamos ya, se hizo un test en el 2013, se ha hecho otro test en el 2014, de buscar la medición del gran medio, es decir, hoy en día y cada vez a más, el medio, en definitiva, es una marca, y una marca que difunde sus contenidos en distintas plataformas, si es un periódico en papel o en el ámbito online o en aplicaciones, apps, etcétera. Eso nos llevó a hacer 2 test, por cierto, los 2 test financiados exclusivamente desde el INC. En el 2013, recordar que Comscore solo tenía panel de PCs, hogar y trabajo. Se hizo una fusión del dato oficial del mercado en soporte tradicional, que es el dato EGM, con la fusión del dato moneda de cambio en el ámbito digital, Comscore. El primer test, como digo, en el 2013 fue cuando existía en Comscore solo panel PC. Esto se ha repetido en el 2014, que ya Comscore incorporó al panel PC lo que era la medición multidispositivo, es decir, en otras plataformas independientes del PC. Y ahora mismo lo que estamos en discusión, está un poco parado, es, bueno, vamos adelante, qué compromisos
asume Comscore a nivel de costes y comercialización y qué compromisos va a asumir IMC digamos, en costes y explotación. Tiene implicaciones también dentro de la asociación porque no deja de tener IMC o el Estudio General Medios hoy en día un apartado que se llama Internet. Esto ya bajo esta filosofía pues perdería un poco el sentido, tendría que darle un sentido distinto. El otro área de actuación en el que seguimos funcionando y manejándonos es en ese panel online que estamos constituyendo, que el año pasado ya dotamos de marca e identidad corporativa propia. Es un panel, por recordaros, que captamos a través de individuos que hemos entrevistado por el EGM, tanto el personal como el telefónico, y que está dispuesto a darnos su email e incorporarse en el panel. Ese panel lo estamos alimentando de distintos estudios, pero el objetivo al final, cuando sea pertinente, es incorporarlo como una fuente más de información. Es decir, actualmente el EGM se alimenta de encuestas personales, encuestas telefónicas, tanto teléfono fijo como teléfono móvil, y la idea es en un futuro, igual que estamos haciendo ahora con IMC Marcas, incorporar a partir de ese panel entrevistas online. Bueno, y este es el otro tema ahora mismo de relevancia y de prioridad para la asociación, que es ese histórico que llevamos desde hace 7 años, esa ligación con una asociación como IAB en liderar y mover el mercado de la medición online en este país. Como sabéis, como hitos, pues tuvo la publicación de un libro blanco hace 6 años, el realizar un concurso en el mercado, que por cierto su resolución fue darle la medición a un medidor que no era el establecido en este mercado, etcétera, etcétera. Ahora mismo, en un momento determinado, la gran duda que existía por parte de las dos asociaciones es qué hacer. Una vez finalizado el acuerdo marco que terminó en diciembre del año pasado, si íbamos a un nuevo concurso o retomamos la situación con el medidor actual. Bueno, distintos hechos y sobre todo la comunicación por parte de Comscore y Kantar en febrero de su alianza y compra de participaciones nos llevó a que la solución más práctica es reescribir ese documento digamos, de los requerimientos básicos del mercado español para la medición online. Para eso está pendiente de constituir, probablemente la semana que viene saldrá ya con nombres y apellidos, un grupo de trabajo que replique la mesa de consultación de hace 3 años, en el que se sienta representado todo el mercado y que dibuje de nuevo ese escenario de medición. ¿Dónde están las prioridades? Y aquí recuerdo simplemente que hace 3 años, cuando se crearon, digamos, el Request for Proposal, los requerimientos del concurso, pues el tema de acceso a Internet de movilidad era un tema totalmente secundario. De hecho, hubo alguna discusión sobre quién tenía que representarlo. Hoy en día es un tema tremendamente esencial. Como habéis visto en los últimos EGMs, pues ya desde hace 3 o 4 oleadas, el principal acceso a Internet, el principal dispositivo de acceso a Internet es el teléfono móvil. Bueno, todo esto hay que definirlo, hay que configurar el grupo para sentarse a renegociar con Comscore un nuevo acuerdo marco. Aquí tiene que ver mucho también la respuesta que vaya a dar esa confluencia entre Kantar y Comscore, pero sobre todo yo creo que es, y ahí lo compartimos ambas asociaciones, es importantísimo precisamente hoy en día que el mercado español marque una posición de fuerza, porque desde luego desde el otro lado de la mesa hay una posición mucho más fuerte que hace 3 años. Bueno, otra vía para nosotros importante, que incluso más que de conocimiento también ha significado fuente de ingresos, es nuestra dimensión internacional. Y aquí, pues bueno, IMC siempre está involucrado en foros internacionales de mediciones de audiencias como es ENRO o BIGIC. La diferencia entre ambas asociaciones es que en una están incorporados GICs, es decir, asociaciones como IMC financiadas y controladas por el mercado, e institutos de investigación. En IGIC somos solo GIC a nivel europeo. Pero bueno, esa relación de conocimiento lo que nos ha llevado es una extensión
en ser consultados, llamados, etcétera, por distintas organizaciones. Ya os comentamos el año pasado el acuerdo firmado con CIOMED, que es el GIC de medición de televisión en Marruecos. Hemos tenido contactos con CAEM, que es el GIC de televisión en Portugal, con CIRAT, que es el GIC de radio en Marruecos, o incluso temas tan exóticos como el BAR de la India, que nos ha llamado también para la composición en aquel momento, para la redacción de unos pliegos definitivos de un proceso concursal que estaba en el. Y bueno, ya terminando, creo que algo que para nosotros es muy importante, yo creo que bueno, vosotros mejor que nadie sois lo que tenéis que valorar. Yo creo que AMC desde hace unos cuantos años ha intentado elevar su peso en comunicación ante los distintos colectivos, por un lado los colectivos que están representados en esta asociación, pero también ante medios de comunicación, hasta el sector docencia, etcétera, etcétera. Uno de los canales de comunicación es esta propia mesa, que es informal, pero que hemos intentado constantemente, con la colaboración de asesores de relaciones públicas y comunicación y dos preses, de que esto, y sobre todo en estos tiempos, es un valor prioritario. Es decir, una asociación como AMC tiene que estar constantemente contando, y además de la forma más transparente posible. Por un instituto de investigación, pues el presentar sus cuentas no es algo que se suele hacer mucho en sus planes de actividad. Nuestro objetivo es muy distinto y nuestro objetivo es estar aquí con vosotros y contaros. Nos hemos abierto a nuevos canales desde hace un año y pico, ¿no? Aproximadamente. Tenemos tanto canal abierto oficial de AMC en Twitter como en LinkedIn, nuestra página web en la que intentamos dotar y ser un vehículo de información muy ágil, muy constante, nuestro newsletter con el AMC Informa, que actualmente cuenta con una base de casi 600 digamos, suscritos a ese boletín, etc. Es decir, la información y cómo la canalizamos, y ahí la colaboración con vosotros también es muy importante, con los medios, sobre todo los medios sectoriales y profesionales, es muy importante. Queremos seguir desarrollándolo y llevándolo a las máximas cuotas posibles. Y ya por último, hacer un recordatorio que os seguiremos machacando a lo largo de este año, y es que en noviembre vamos a realizar una nueva edición de un encuentro que tiene un peso histórico en la asociación muy importante, que es el Encuentro Internacional, en que intentamos traer a este país las best practices en investigación de audiencias, investigación de medios en otros países, en otros mercados, etc. En noviembre se celebra este nuevo encuentro, y también dentro de esa, y esto sí que es algo que acaba de salir, por lo cual me vais a perdonar que coja una carpeta y os lo distribuyo de paso. Dentro de nuestra actividad de formación, pues bueno, hemos tenido colaboraciones tanto con AMC como con AEDEMO, y esto es una pieza que acaba de salir. De hecho, según venía para acá me estaba entrando el dossier, que es un curso que vamos a lanzar un día junto con AEDEMO y con IAB sobre compra programática. Creemos que es un tema en el que conviene evangelizar al sector en las buenas prácticas de la compra programática y poner la crítica en las malas prácticas de la compra programática. Y en este sentido, pues bueno, este seminario que se celebra el 2 de junio, me parece. Sí, 2 de junio, pues bueno, está recién salido de web. Y esperamos, ya desde comunicación os pasarán más información para que, bueno, en la medida os interese y lo queráis divulgar entre vuestra audiencia, pues un poco más. Y bueno, yo no tengo más rollo que saltaros, sobre todo porque a todos nos apetece ir comiendo, y aquí, pues bueno, todos comemos, y el que toque responder, responde abiertamente. Una cuota, 600.000, por ejemplo. 388. Bueno, 388. 2014.
2014, sí. 413.000. Sí, pero esto es lo que han pagado realmente. Ah, bueno. Entonces, ese importe, hasta el año 2010, la propia televisión llegaba a acuerdos de cómo se distribuían los costes. A partir del 2010 empiezan a surgir problemas porque había un tema que no se había contemplado, es decir, que hubiera una de las televisiones que desapareciera de la asociación sin dejar, desapareciera como asociado manteniendo el soporte en la asociación. En primer lugar fue con el tema de 4, cuando lo absorbe Mediaset, era un tema que las televisiones no habían contemplado. Entonces surge el problema de que todas las televisiones, menos Mediaset, lógicamente, dicen que eso que deja de pagar 4 en aquel momento, que tenía una cuota, una participación determinada, lo tiene que asumir en gran parte Mediaset. Por parte de Mediaset, la discusión es no. Esto es como una baja de asociado y todo lo que deja de pagar se tiene que distribuir según la fórmula que estaba pactada entre los restos. Bueno, el problema no se soluciona, seguimos demorándolo. Surge el tema reproduce el mismo problema cuando la sexta es absorbida por Antena 3. Bueno, en resumen, que llevamos desde el 2011 facturando, mientras llegan a un acuerdo como el 2010. Y todo esto haciendo una reducción importante de la cuota de televisión. La cuota de televisión hasta el 2009 estaba en torno a 600.000 euros y ahora está en 400 y algo. Lo que te quiero decir es que al final, pues la cuota que pagaba, en este caso Mediaset, de forma individual, pues no llega ni al 1% del total del presupuesto de la asociación. Es decir, esto no es como en Cantar. Es decir, no es... El conflicto con ellos no es un tema económico. Y el impacto que hace una asociación no es un problema económico, pero sí es un problema pues de todos los demás ámbitos. En que el EGM, como en la última oleada ha sido, no se publique el dato de cualquier cadena de Mediaset, es un drama, sobre todo para el estamento 1, que no tengan información. En el que Mediaset no esté financiando solidariamente la actividad auditora que hace AMC, es un problema de filosofía. Con lo cual, como dice Pedro, un poco la prioridad desde la Junta Directiva, la anterior y la nueva, es buscar el momento adecuado para retomar la vuelta de Mediaset a AMC. De todas formas, todo que, vamos, 100% de acuerdo con lo que comentaba Carlos, no como lo puede ser de otra forma, pero es una especie de drama ya anunciado. Es decir, siempre existió por parte de las teles un cuestión mark sobre la actividad de AMC en el momento que su moneda de cambio era la audiometría. Es decir, cuando nace Cantar anteriormente diferentes auditores, a pesar de que AMC lo que es un órgano de representación de la industria, donde efectivamente ofrece información de audiencias, pero ofrece muchas más cosas. Ofrece muchísimas más cosas, como son los referenciales, como son los criterios de análisis y auditorías, y AMC Marcas, que es una herramienta crítica para la actividad comercial de los comerciales de televisión, pero en la visión, digamos, cortoplacista de las cadenas de televisión, de estar mirando solamente al día siguiente o desayunando todos los días con el rating de Cantar, pues les llega a tal obsesión de que dejan de tener una visión más a largo plazo, más amplia de lo que simplemente la audiencia del rating del día de ayer, ni siquiera el rating es la cuota de ser que han alcanzado, ¿no? Entonces, la obsesión de la cuota y la ruptura del modelo de Mediaset, donde había antes dos cabezas, una comercial y otra más de programación, hace que Paolo Basile esté en una etapa de optimización de ingresos y de reducción de costes, y considera a IMC un coste más que una inversión. Y en ese sentido opta por darse de baja de IMC, como se ha dado de baja también de otras asociaciones. Y para la industria esto es un caos.
no desde el punto de vista económico, porque podemos perfectamente sobrevivir, pero sí el hecho de que se publique una oleada y las agencias, los anunciantes o los medios, los competidores no puedan ver los datos de audiencia y del perfil de esa audiencia de las cadenas de Mediaset, pues no deja de ser un problema para ellos y un problema para todo el mercado publicitario. Y ahí estamos intentando acercar posturas para encontrar una solución. Sí. O sea, pero la razón definida por ellos es el tema económico. No, exclusivamente. No solamente económico, ellos no estaban satisfechos con la labor que tenía IMC en la auditoría. Y no solamente no estaban satisfechos en ese aspecto, sino que IMC no defendía los intereses de Mediaset de cara a la auditoría. Eso ponerlo por escrito es un poco complicado. No, porque es que los intereses no pueden ser intereses de nadie, ¿no? Tiene que ser neutral, ¿no? Así nos lo dijeron. Ya, pero intereses suyos... No lo digo por él. No, pero no, es cierto que la labor del auditor tiene que ser objetiva neutral. Y neutral. En cuanto no se entienda esa labor, se desmonta el sistema de auditoría. De todas formas, al hilo de lo que decía Pedro, yo lo que quisiera también decir es que no es tirar contra Kantar ni poner en realce el EGM, son metodologías distintas y tienen sus hándicaps, etcétera, etcétera. Pero el foco de medición en el EGM es y va a ser cada vez más amplio. Es decir, nosotros en el EGM aportamos datos de audiencia no solo del consumo en el hogar, también desde segunda residencia, desde lugares públicos y desde este año, porque uno de los cambios más importantes en el cuestionario del EGM está sobre todo en la sección de televisión, consumo de contenidos televisivos en pantallas distintas del televisor tradicional, que es lo que mide. Es cierto que la medición de Kantar, pues hasta hace 5 años, el foco de lo que medían era el 99% de la audiencia, ahora no sé si es el 90 o el 88, pero ese foco de medición tradicional pues tiene que tener otros componentes, que es un poco lo que demanda el mercado y lo que Perdón la mínima introducción, pero vamos a comer porque si no... No sé lo que he dicho, acumulado de 2 años se aplicaba a la televisión de pago. ¿Qué es lo que ha pasado? Que tiene que ver con la televisión comercial. Precisamente la oferta paquete en el que yo te ofrezco televisión, teléfono fijo, móvil y además la tele, pues prácticamente está regalada, según donde quiera poner el valor, ha hecho que en los últimos EGMs el crecimiento de la televisión de pago haya sido, no digo exponencial, pero muy fuerte.